Sí, siempre subimos todo. Eh, Después tenemos digamos, la lista de reproducción del año pasado y también de este año, que están todos los videos subidos, así que cualquier cosa después me piden y les pasamos. Ok. Eh, bueno, nos pide determinar la verdadera magnitud de los ángulos diedros formados por los planos que conforman el objeto, alfa, beta y creo que eso es omega. O sea, serían estos tres planos, ¿no? O sea, el ángulo diedro entre este plano y entre este y este. Eh, y después nos pide la verdadera magnitud de los ángulos dependientes de los planos alfa y el plano omega. O sea, el ángulo de los planos respecto al plano horizontal. Eh, bueno, vamos a empezar con la verdadera magnitud de lo que sería el BDE, o sea, el naranja, y el ABD, que sería el gris. Entre esos dos planos, ¿no? Eh, Nosotros, cuando nos piden ángulo diedro, siempre lo podemos hacer, digamos, en este caso, fíjense que, o sea, lo que hay que ver primero es la arista que tenemos entre ambos planos, que es la arista BD, que en este caso es una arista que es oblicua, porque se ve, digamos, se ve como inclinada, por así decir, en ambas vistas. O sea, no es paralela a la línea de tierra ninguna de las dos, ni tampoco perpendicular. Eh, entonces eso lo vamos a poder resolver con dos cambios de plano. Yo digo eso porque me parece por ahí lo más complicado de cambio de plano es saber qué cambio de plano hacer. Porque después el método por ahí es siempre igual, digamos, una vez que la agarran en la mano ya es siempre de la misma forma. A mí por Eh, ahí me cuesta saber con qué línea guiarme. Si claro, es la de DA o BD. claro, de una. O sea, para este caso nosotros vamos a hacer primero o sea, el ángulo diedro entre el plano naranja y el plano gris. Por lo Ok. tanto, la línea que a nosotros nos interesa va a ser la línea BD. Yo voy a Sí. crear una capa como para guiarnos un poco y voy a hacer también una capa auxiliar. Bueno, entonces la línea sería esta de acá, BD. Bien. Cuando nosotros tenemos que hacer el ángulo diedro, lo que tenemos que hacer primero es poder, o sea, nosotros lo que queremos hacer es ver esa línea como un punto. Si vemos esa línea como un punto, significa que los dos planos lo vamos a ver como una línea, o sea, los vamos a ver proyectantes. O sea, sería viéndolo como si fuera desde acá o bueno, o desde allá. Cuando tenemos una línea que es oblicua, lo que tenemos que hacer primero es poder ver esa línea en verdadera magnitud. Y para poder hacer eso tenemos que hacer un cambio de plano que sea paralelo a esa línea. Que podríamos hacerlo desde esta vista o desde esta vista. O sea, es lo mismo eso. En este caso vamos a hacerlo desde la vista abajo. Entonces, marcamos ahí un plano que sea paralelo y empezamos a tirar líneas auxiliares que sean perpendiculares de cada punto que necesitamos, ¿no? Entonces, lo hacemos ahí con D, o sea, perpendiculares al cambio de plano que vamos a hacer. Para sacar el ángulo diedro, ¿va siempre en paralelo? Siempre arrancamos haciéndolo paralelo. O sea, vamos a hacer dos Ok. cambios de plano. Cuando tenemos una línea, o sea, en realidad depende si vos la línea esa, o sea, el segmento que tenés en común entre ambos planos, si vos lo tenés oblicuo, vas a tener que hacer primero un cambio de plano que sea paralelo. Si vos lo tuvieras ya en verdadera magnitud en alguna de las dos vistas, te salteas ese paso y haces directamente el paso siguiente, que es hacer un cambio de plano que sea perpendicular. Eh, Porque vamos, nosotros lo primero que tenemos que hacer es poder ver esa línea en verdadera magnitud. Entonces ahí nosotros con este cambio de plano, que yo lo voy a hacer solamente con, digamos, con lo que a nosotros nos interesa, que sería eh,
el plano verde y el plano gris. Entonces, bueno, marcamos líneas perpendiculares que sean, eh, que pasen por los puntos esos de ambos planos. Y desde esta vista, o sea, desde la otra vista siempre tomamos las medidas. Entonces, por ejemplo, el punto E, la cota es cero. O sea que el punto E va a estar ubicado directamente acá. Perdón, acá. Entonces, uy, ahí ya marcamos el punto E. El punto B, vamos a tomar, la distancia sería esta de acá, y lo ponemos desde ahí. O sea, ahí, en ese punto sería el punto B. El punto D tiene esta altura, entonces siempre lo vamos moviendo hacia ese lugar. Punto D, o sea, ese sería el plano BDE, ese ya lo podemos marcar. Y faltaría el punto A, que la altura es la misma que tiene B. Estaría ahí. Bien, entonces ahí marcamos el plano BDA, que sería este acá. Entonces fíjense ahí que la lista BD, al estar con un cambio de plano que es paralelo a esa lista, la vamos a ver en verdadera magnitud acá. ¿Y por qué es importante eso? Digamos, porque nosotros al verla bien de frente, o sea, si nosotros la vemos en verdadera magnitud, si la estamos viendo como con un plano que está bien de frente a esa lista. Como, o sea, que eso lo vemos acá, ¿no? Está paralelo. Entonces ahora podemos hacer otro cambio de plano que sea perpendicular a esa lista. Y con eso vamos a poder verla como un punto. Entonces hacemos otro cambio de plano. Esto, bueno, yo lo estoy poniendo así nomás, digamos, para mostrar el procedimiento, pero obviamente que esto iría, bueno, con el E, con los tres cositos del prima, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, ahí empezamos a marcar líneas auxiliares. Y las medidas, o sea, la distancia, la tomamos siempre de la vista anterior, o sea, ahora la tomamos de acá. Entonces, bueno, por ejemplo, de B y de D tienen la misma distancia.
Entonces B y D van a quedar ahí coincidentes. D, tomamos la distancia acá. Y de A, tomamos la distancia acá. Entonces nos quedaría así. O sea, este sería el ángulo de diedro. Claro. Hasta ahí más o menos se va entendiendo. Sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno, y después tendríamos que hacer entre el plano gris y el plano celeste. Ahora, fíjense que la línea AB, que es la que tienen en común esos dos planos, es una línea que acá arriba la vemos horizontal, o sea, paralela a la línea de tierra, y acá abajo la vemos inclinada. Eso significa que acá abajo está en verdadera magnitud. O sea, porque al estar paralelo, digamos, es como si nosotros le hiciéramos un cambio de plano paralelo a esta línea, entonces acá la vemos en verdadera magnitud. O sea, es como que nos salteamos del primer paso. O sea, que nosotros podríamos tomar directamente desde esta vista y ya haciendo un cambio de plano que sea perpendicular a esa arista, ya tendríamos la verdadera magnitud del ángulo de diedro. No es necesario que hagamos doble cambio de plano. O sea, es como que nos salteamos del primer paso que hicimos acá. No sé si se Claro, o entiende sea eso que más o menos. si en algún caso están en paralelo, tipo las vistas, están en verdadera magnitud en el otro. Claro, exacto. Sí, que son dos casos en realidad que puedes tener así. Digamos, si vos te fijas en los tipos de segmento, eh, si vos tenés, bueno, supongamos que esa es la línea de tierra, ¿no? Vos podés tener una lista que sea así y que abajo, bueno, no me marca. A ver. Podrías tener un caso que sea así, que esto sería una línea, un segmento frontal, porque nosotros es como que lo vemos de frente, ¿no? O sea, acá abajo lo estamos viendo desde arriba y lo vemos bien de frente. O sea, el observador lo ve, o sea, en la vista esta de arriba lo ve así, en la vista frontal. Lo ve bien de frente. O el caso opuesto, que es el que tenemos acá, que arriba está derecho y abajo está inclinado. Claro, ok. Sí, también podría ser un caso de la línea, o sea, hay un tipo de línea que se llama paralela a la línea de tierra, que sería la que es así. O sea, en ambas vistas se ve paralela. Y en ese caso, nosotros con un cambio de plano acá hacia el costado, ya veríamos el ángulo diedro. O sea, en realidad en la vista lateral ya lo veríamos. Bueno, entonces en este caso, directamente con hacer un cambio de plano que sea perpendicular a esa arista, ya estaría. Entonces marcamos ahí las líneas auxiliares. Tendremos que hacer del punto A al punto B y del punto C.
Ahora estamos buscando el ángulo de hidro de AB. El ángulo diedro, sí, entre el plano gris y el celeste, que comparten la arista B. Pero el ángulo diedro siempre es entre planos. Entonces, entre el plano ABD y el ABC. Entonces ahí las medidas las tomamos de esta lista de acá arriba. Tomamos ahí la distancia de A y de B, que es la misma. Hoy ese es perpendicular a ED y no a AB. ¿Por qué? ¿Cuál es perpendicular a ED? Porque en el tipo esa es. No, no, ¿cómo es? Tipo ahí sacarías en punto ED en vez de AB. Algo hoy. No, de BD, porque es esta, BBD. la que está perpendicular. Mm. Pensé que teníamos que sacar de AB. Perdón, tenés razón, mala mía. Mm. Sí, 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 Ah, sí. No, sí, sí, tenés razón. Me yo confundí había yo. hecho todo mal. No, 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 está bien lo que dijiste. Vos sabés que como lo tenía marcado en rojo, me confundí y Ah, tomé esa. Voy a marcar la otra así no me confundo. No, sí, sí, tenés razón. Es AB. Ahí está. Bien. Ah, es esa entonces. Ahí marcamos una línea perpendicular. Ahora sí. Ahí está. Claro, si no nos iba a dar nunca. Y ahora sí marcamos me ahí. parecía raro que estamos, me habías dicho AB y estamos viendo D. Claro, sí, 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 no, no, flashé, flashé. Tuve ahí un lapsus. Eh, Ahí estaría entonces. Ahora sí. Bien, entonces, la medida, tomamos la medida de A y de B hacia el punto S y venimos acá. O sea, este sería A coincidente con B. Tomamos la medida, bueno, C es 0 directamente, o sea, C va a estar acá. Y nos faltaría de D. Entonces ahí marcamos y ahí tendríamos el ángulo diedro, que sería ese ahí. Bien, ahí tendríamos la primera parte, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Sí, estamos. Bien. Y lo otro que nos pide es la verdadera magnitud de los ángulos dependientes de los planos alfa y omega. O sea, el ángulo de los planos respecto al plano horizontal. El alfa era BDE, o sea, el naranja, y omega el ABC, o sea, el celeste. Bien. O sea, acá nosotros tenemos que hacer como si, es como si fuera un ángulo diedro entre cada uno de esos planos y el plano horizontal. Por lo tanto, a ver cómo tendríamos que hacer. O sea, yo creo que acá, a ver, este no lo tengo tan fresco como era.
O sea, nosotros deberíamos hacer un cambio de plano acá abajo que nos permita cortar la verdadera magnitud de ese ángulo pendiente. O sea, es como que tendríamos que, por así decir, mirarlo como medio así. Es como si hiciéramos un cambio de plano y nos permitiera mirarlo así, a eso, para poder, digamos, como para poder ver cómo corta, o sea, cómo es el ángulo entre ese plano y el plano horizontal, ¿no? O sea, necesitaríamos, a ver, yo creo, si no me equivoco, que necesitaríamos una arista que sea horizontal, que pertenezca al plano ese. O sea, ¿por qué una arista horizontal? Porque una arista horizontal sería una arista que nosotros acá abajo podríamos ver en verdadera magnitud. ¿Se acuerdan que decíamos eso, bueno, de tener una arista en verdadera magnitud para hacerle un cambio de plano que sea perpendicular? Nosotros tenemos que lograr eso, pero sí o sí con en esta vista de acá. Entonces, por ejemplo, para el caso del ABC, la arista AB ya es una arista horizontal, porque acá se ve de esta forma y acá abajo está en verdadera magnitud. O sea que nosotros acá ya podemos ver, nosotros acá abajo ya estamos cortando el piso, sería. O sea, este plano de acá, este cambio de plano, ya es el plano horizontal, porque estamos haciendo un cambio de plano desde esta vista. Entonces, este ángulo sería el ángulo de pendiente que nos está pidiendo, entre el plano ABC y el plano horizontal. ¿Se entiende eso? Más o menos. Más o menos. O sea, pensémoslo así. Esta vista de acá es la vista superior, ¿no? Que corresponde al plano horizontal. O sea, es como mirar esto bien desde arriba. Entonces nosotros cualquier cambio de plano que hagamos respecto a esta vista va a ser un cambio de plano que representa el plano horizontal. O sea, fíjense, acá tenemos esta vista frontal y este plano de tierra es el plano horizontal para nosotros. Lo mismo va a pasar en cualquier vista que salga desde acá. O sea, va a pasar en esta y va a pasar en esta. Miren, les muestro con el caso del plano naranja. Igual esto que les estoy diciendo es solamente si les piden la verdadera magnitud del ángulo pendiente. Es solamente en esos casos. En el caso del plano naranja, nosotros necesitamos una línea que sea horizontal y que pertenezca a ese plano. O sea, que sea paralela a este cambio de plano, o sea, la línea de tierra, y que acá se vea en verdadera magnitud. Como ninguna de las tres aristas que pertenecen al plano son horizontales, lo que hacemos es crear una imaginaria, que la podemos poner acá, por ejemplo. O sea, decimos, bueno, esa es una arista que le podemos llamar dx, que es horizontal y que pertenece a ese plano. ¿Dónde estaría esa arista? Acá abajo, en el plano naranja. Bueno, hay que ver dónde cae x. X pertenece a la arista BE. ¿Ven? Entonces, cuando la bajamos hasta la arista BE, X cae ahí. Entonces ahí podemos unir y volver a tener la lista de X. O sea, ahí la lista esa de X es una lista que es horizontal, que acá la vemos en verdadera magnitud, y que pertenece al plano este, al plano naranja. Entonces, si nosotros hacemos un cambio de plano que sea perpendicular a esa lista, que es horizontal, vamos a estar viendo cómo corta este plano al plano de piso, digamos, al plano horizontal. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que yo les decía de mirarlo desde acá? Sería mirarlo justo para que se pueda ver como una línea ese plano. Entonces, hacemos un cambio de plano perpendicular a eso. Lo podemos hacer para acá arriba.
Y ahora tomamos las medidas desde acá. Para E decíamos que era 0, o sea, no tiene altura. Entonces directamente acá estaría E. Para D y para X tiene la misma altura. Que la vamos a tomar de acá. Y nos faltaría el punto B, que la altura la sacamos de acá. Entonces unimos. O sea, en realidad, bueno, acá el punto X no hace falta marcarlo. Fíjense que ahí el plano BDE se ve como una línea. Entonces acá ya podemos ver el ángulo que forma con el plano horizontal. Sería ese ahí. ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí o más o menos? Sí, sí, se entiende. Bien. O sea, si ustedes les llegan a pedir el ángulo pendiente, que igual es algo raro que pidan, tienen que hacer un cambio de plano desde desde acá, digamos. Que con un cambio de plano ustedes puedan verlo como una línea a eso. Entonces sí o sí van a necesitar un segmento horizontal. No sé si quieren preguntar algo de esto o seguimos. Por mí seguimos. No sé. Lo otro Chicos, chico. el resto. Sí, Clau, yo entendí. Bien, buenísimo. Bueno, ¿les parece que el de perspectiva entonces lo dejamos para la semana que viene? Así llegamos a ver el de sombras ahora. Sí, sí, por mí sí. Dale, perfecto. Bueno, después les avisamos bien Dale. el día que lo hacemos. Vos, Karen, el que me decías de sombra, les hacían hacer algo así, pero en AutoCAD. Claro, sí, y yo, o sea, no sé cómo hacerlo. Tendría que redibujar o sea, hacer de vuelta el dibujo en CAD y ahí hacer la sombra. Eh, claro, para mí sí. Si te lo piden hacer de forma, o sea, de forma analógica, pero en CAD, yo creo que Claro, sí, o si te pasan el PDF lo podés directamente pasar. Si tienes el PDF lo pasás acá directamente. Pero acá, por ejemplo, yo lo que haría, ok. supongamos que voy a usar la capa esta para marcar lo que sea la separatriz. ¿Te acordás que marcábamos la separatriz primero, que era la línea que divide lo que está en sombra y lo que está en luz? Entonces, Sí, por ejemplo, si la sombra viene desde acá, viene desde la derecha hacia la izquierda, esta cara de acá está en sombra y la que está atrás está en luz. sí, O sea que acá vendría la separatriz, esta de acá arriba estaría en luz, o sea que vimos ahí, viene por acá. Esta cara en verdad estaría en luz, más allá de que tenga alguna sombra arrojada sobre sí misma, digamos, eh, estaría en luz eso. Está en luz, o sea, esto de acá vuelve a arrancar. La de acá está en sombra y la de arriba está en luz. Y la de atrás está en sombra. Entonces viene así. Y esto de acá vendría así. No, perdón. Porque esta está en luz. O sea, bueno, esta habría que ver si está en luz o en sombra, en verdad. Pero bueno, podría ser, yo calculo que sería algo así. Aprox. Entonces ahí, por ejemplo, vamos con la auxiliar.
O sea, ahí vamos a necesitar marcar esta. A lo mejor lo vamos a hacer con la capa cero. Esa dirección, que es la del rayo proyectado en el piso, y esta que es la del rayo. Entonces, por ejemplo, venimos con esta, desde ahí, y esta desde acá. Perdón, acá me confundí. Esta está en luz, en verdad. O sea, ahí la. Esto vendría así. Ahí estaría. Esta no va. Ahora sí. Esta viene acá. Y esta viene desde ahí. O sea, esto hace lo mismo que si lo hicieras a mano, digamos. Solo que ahí se va a ir. O sea, por ejemplo, no sé. Claro, sí. Supongamos que le ponemos. Eso se le ponían letras, ¿no? ¿Hace tanto no lo hago? Sí, sí, letras. Letras le ponían, ¿no? Sí, está. A, B. Va, en realidad esta sería A. Esta sería B. C y D. Entonces, este de acá sería B sombra. Y este de acá sería C sombra. Entonces, ahí directamente vamos uniendo. Y ahí donde corta esto es donde iría la sombra esa. O sea, eso es lo que iría en sombra. Y acá repetimos lo mismo. Entonces ahí donde cae F con el rayo este, sería F sombra. Y ahí estaría, desde acá atrás, estaría G sombra. Y acá atrás, H sombra. Entonces esto vendría ahí. Habría que ver ahí, bueno, bien dónde interseca, en verdad. O sea, eso va a intersecar acá y habría que ver, bueno, cómo es la forma de la sombra ahí. Viene hasta ahí y hasta el punto ahí. O sea, esto de acá atrás sería la sombra sobre el piso, ¿no? Em, Y después, ahí, Clau, que le puedo poner un hatch a eso. claro, sí, después le pones un hatch. Podés, por ejemplo, o sea, eso, bueno, tenés que armarte varias capas. Pero, por ejemplo, no sé, armas un hatch acá que cubra todo esto que va en sombra. Y después le puedes poner transparencia. O lo mandás atrás de todo.
Sí, lo puedes laburar con eso. Buenísimo. Bueno, ahora lo que habría que hacer, no sé si vos lo tenías resuelto el ejercicio a mano, pero lo que habría que hacer, o sea, ahora es lo mismo que haciendo la mano. O sea, habría que ver esta sombra acá, ves el rayo que está entre G y F, cómo interseca a este Sí, objeto que está acá en el medio. sí. Eh, que habría que sería la intersección entre. O sea, lo que habría que ver es si interseca a este plano o si interseca directamente al de arriba, a este que está acá. Entonces ahí, por ejemplo, fíjate que F está a la misma altura que ese plano, que este plano de acá. Sí. Porque si yo continúo esto así, cae en el mismo lugar. Entonces lo que habría que buscar para mí es la sombra de G a la altura de ese plano, que estaría acá. Entonces si unimos Ah, este claro, punto con sí. F, nos daría cómo pasa la sombra en ese plano. Llegaría hasta ahí y de ahí se uniría con este de acá. Y este de acá, ¿cómo sería ese? A ver. Sí, ahí me genera duda de cómo intersecaría este plano. Sí, no sé, me da raro igual que de justo ahí. Pero bueno, puede ser. Me falta ahí cómo subiría esto. Porque esto es como que le interseca ahí a eso, ¿no? Sí, sí. Se mete adentro. Pero, a ver, esto iría por acá atrás, hasta acá, y hasta ahí, todo eso sería línea de trazos. Y esto sería hasta ahí, y hasta acá, y esto de ahí, línea de trazos también de nuevo. Sí, puede ser también que no nos esté dando por la inclinación que tiene la hoja. O sea, a mí me da la sensación de que esto debería darnos como medio así. Como que cruce ahí y de ahí suena con este. Me parece que debería ser algo así. Lo que pasa es que como está medio deformado por ahí por la foto, parece que por eso no nos está dando. Sí, puede ser. Y bueno, y después la sombra de este pedacito, habría que ver, por ejemplo, si este plano nos da en sombra o no. Y para eso habría que ver dónde da la sombra de este punto.
cosa da acá. Como da dentro del coso este, significa que ese punto no arroja sombra, sino que directamente la separatriz sería acá. Entonces habría que sacar de este punto de ahí. Bajamos ese punto, buscamos ahí la sombra. Queda ahí. Ese sería J, ponele. Y de este punto de acá, que nos da ahí. Entonces uniendo todo eso, quedaría así. O sea, la sombra en definitiva sería la unión entre las dos. Sería así. Y esta energía. Buenísimo. Así que bueno, si te parece, la semana que viene podemos hacer el otro, el del cono. Se había quedado. Dale, Clau, sí. Gracias. Dale, buenísimo. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene entonces. Después aviso por el grupo bien el día. Dale, nos vemos. Dale, gracias. Adiós. Chao.